Nuestra Avenida de los Volcanes muestra, sin duda, uno de los más imponentes espectáculos de la naturaleza. A lo largo de todo el callejón interandino, dos cordilleras coronadas de nieve se disputan el centro de la belleza natural y la primicia de las altas cumbres andinas. Pero bajo esta nieve reluciente palpita el fuego original del mundo, y cuando éste estalla, causa terribles estragos en la vida de los hombres. Fue lo que ocurrió en nuestro país el 4 de febrero de 1797. En efecto, hay constancia de haberse escuchado fuertes ruidos subterráneos supuestamente originados en el volcán de Macas, que los testimonios dicen haberse escuchado desde algunos meses antes del terremoto, lo cual se menciona cuando se trata de encontrar una explicación sobre el origen del fenómeno. También se precisa que antes del sismo no se detectó ninguna actividad en los demás volcanes vecinos. Otra circunstancia curiosa que se ha podido establecer es la de haberse sacado casi por completo los pozos de agua en las casas de la Tacunga, pocos días antes del terremoto. La zona macrosísmica de este terremoto se ubica en la parte central del Valle Interandino ecuatoriano y abarcó aproximadamente lo que ahora constituyen las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, parte de Pichincha y Bolívar, sectores todos donde la actividad sísmica ha sido muy alta y frecuente, cuyas características tectónicas se describen resumidamente a continuación. La presencia del proceso de subducción de la placa Nazca bajo el continente sudamericano determina la ocurrencia de un ambiente tectónico básicamente comprensivo para el territorio ecuatoriano, con los esfuerzos principales orientados en forma paralela a la dirección de convergencia de las placas a 81 grados este. La urbe más importante de la zona macrosísmica era Riobamba, que en la antigüedad alcanzó la categoría de villa, situada junto a la laguna de Colta. Estaba rodeada de pequeñas colinas y ríos. El comercio de la ciudad fue abundante por el trabajo de numerosos indios, trabajadores y hábiles. La agricultura alcanzó un gran proceso al igual que los textiles. Riobamba era el centro de la partida de 3 caminos importantes que conducían a Quito, Cuenca y Guayaquil. La antigua ciudad de Riobamba. En 1623, la villa de San Pedro de Riobamba fue honrada por el rey de España, con el calificativo de muy noble y muy leal. Y en septiembre de 1745, Pedro Vicente Maldonado solicitaba en España que se asignara el título de ciudad. Argumentaba que en aquella época era mejor que muchas villas de España. En 1797 prosperó la villa. Tenía características señoriales y elegantes. La ciudad contaba con edificaciones ornamentadas con piedra labrada. El 4 de febrero de 1797 amaneció oscura y gris como un día cualquiera. No hacía sospechar que se aproximaba un desastre natural. De pronto, entre las 7:45 de la mañana, ocurrió un devastador terremoto de magnitud 8.3 en la escala de Richter, que afectó a la Sierra Central y a la parte próxima de la olla amazónica. A un mismo tiempo se inflaban los volcanes, el Tungurahua, el Altar, el Quillota, que entraron en erupción. Todos los habitantes de la ciudad salieron despavoridos a las calles y lograron salvarse de la catástrofe. Otros murieron aplastados por sus casas, más perecieron entre las ruinas de los templos. Dado el carácter del sismo y su duración, la destrucción material fue terrible. Riobamba quedó prácticamente borrada de la faz de la tierra, a lo cual se agregó el Cerro Cushca, situado junto a la ciudad, que fue desencajado de su asiento y sepultó a mayor parte de las ruinas causadas por el movimiento terráqueo. Por el gran movimiento, ciudades como Ambato, La Tacunga y Guaranda quedaron semidestruidas, pero muchas poblaciones desaparecieron. No solo fueron arruinadas las ciudades y pueblos, además también las extensiones del campo por el paso del lodo de los eslaves. Notablemente cambió el paisaje por la gran destrucción de montes, levantamiento y hundimientos del terreno, que cambiaron el curso de los ríos.
El tema de la salubridad, que tiene mucha relación con lo anterior, es de gran importancia en las catástrofes y en los terremotos históricos. Fue afrontado en forma muy deficiente, principalmente a causa de las escasas disponibilidades para asistencia médica. Con este antecedente, veamos algo de lo que ocurrió con respecto a la salubridad luego del terremoto de 1797. Los problemas de salud ocasionaron el incremento del número de víctimas por la falta de medios y la desatención de las autoridades y pueblo en general, para acorrer a los heridos y rescatar a los atrapados. Sobre la cantidad de heridos no se tiene referencias concretas y únicamente se conoce que fueron varios miles, muchos de los cuales murieron con posterioridad por la falta de atención, para lo cual contribuyó la destrucción del hospital de Riobamba y la muerte de médicos y asistentes. El traslado de los accidentados a Quito era imposible, con lo cual, como lo certifican las crónicas, muchos murieron en los días o semanas subsiguientes. Pocos días después del terremoto, comenzó a generarse otro serio problema para los sobrevivientes, como producto de la putrefacción de los miles de cadáveres de personas y muchos animales que yacían bajo los escombros, y no fueron rescatados, e incluso porque la cantidad de víctimas fue tan grande, que la gente no se daba abasto o no tenía los medios necesarios para sepultarlos. La contaminación ambiental resultante causó fiebres malignas, pestes y epidemias que coadyuvaron a la mortalidad. En la villa de Riobamba fue tal la destrucción que los sobrevivientes no juzgaron conveniente reconstruirla en el mismo sitio. En concordancia con las autoridades de la Real Audiencia de Quito, decidieron el cambio de sitio de la ciudad que hoy en la actualidad ocupa. No todos quedaron satisfechos, pero por órdenes Riobamba fue reconstruida de la nada. Riobamba Antigua fue la ciudad más perjudicada y no pudo recobrarse jamás, pues la nueva fundación se levantó a muchos kilómetros de distancia. Sus edificios antiguos de cal y canto volaron prácticamente por los aires porque el temblor llevó muchos cadáveres, en donde aparecieron desperdigados por las colinas cercanas, hasta donde fueron arrojados por la violencia del sismo y el movimiento de la tierra. El geógrafo e historiador Abelardo Iturralde nos da a conocer un acontecimiento que, si bien difícilmente se lo puede catalogar como premonitor del terremoto, no se puede dejar de mencionarlo. Iturralde estableció que, a partir de noviembre de 1796, el volcán Galeras de Pasto se inflama y humea y emana vapor de agua persistentemente, pero sorpresivamente, el 4 de febrero por la mañana la actividad volcánica desapareció por completo. Otro fenómeno que aconteció el terremoto, aunque en este caso meteorológico, no tectónico, consistió en una general sequía que afectó a casi todo el territorio ecuatoriano, con altas temperaturas ambientales. Como ejemplo, se menciona que en Quito el ambiente era sofocante. Las conmociones sociales de la naturaleza se agregaron los estremecimientos sociales, pues en la Sierra Central se alzaron los indios en el primer instante diciendo entre sí que los volcanes de donde procedió el estrago habían dado aquellas tierras a sus antepasados, y adoraban aquellos volcanes como si fueran dioses, tratando de eliminar a los españoles que se habían escapado de la ruina general. Por lo mismo, uno de los asuntos que causaron mayor preocupación al gobierno colonial fue la posible sublevación general de los indios, que andaban en grupos por los cerros, actuando de una manera inquietante para la población blanca y mestiza. Ante esa potencial insurrección de la población nativa, oprimida por el colonialismo español, los efectos del terremoto fueron colaterales, ya que los productos vitales se agotaban en el cerro del país por la destrucción de los caminos plaza-bodegas. La primera y fundamental tarea del barón de Carondelet, cuando asumió la presidencia de Quito, fue la de coadyuvar a la reconstrucción de las ciudades y pueblos devastados por el terremoto, y en especial a la de Riobamba. La reconstrucción de la ciudad fue total, y en los inicios del año 1798 exigió mucho a los habitantes de la ciudad, orientando a la reconstrucción en otro sitio adecuado, al ser aceptada la traslación. Surgió una controversia, y en este caso mucho más crítica,
pues se relacionaba con el lugar en el que se realizaría el reasentamiento. Un grupo deseaba que la llanura de Gatazo, y otro abogaba porque sea la de Tapi. Los riobambeños sobrevivientes se mostraron dispuestos a contribuir con sus recursos para obtener el logro del fin colectivo. Según datos del padre Juan de Velasco, el terremoto determinó más sentidos en el desarrollo de la construcción, haciendo edificaciones de un solo piso porque son más seguras. Los constructores de la época conocían la estructura antisísmica, con madera conocida como construcción de puntalería. En lo arquitectónico, cambió radicalmente las posibilidades técnicas y los hábitos de construcción, poniendo al alcance de un creciente número de personas una madera de alta calidad y resistencia, gran longitud y sorprendente rectitud, cualidades que la volvían especialmente apta para la edificación. Fue así que, a partir del presente siglo, la arquitectura popular de la sierra se enriqueció en calidad y variedad, formal con el uso creciente de estructuras y acabados de madera en eucalipto. De este modo, también se incrementó la resistencia antisísmica de las constructoras serranas y ello explica, en buena medida, que los terremotos del presente siglo no hayan causado la terrible mortalidad que era habitual en estos fenómenos hasta el siglo pasado. De esta manera, Riobamba se estableció en su sitio actual en el año 1799, hace aproximadamente 217 años. Las obras de reedificación de la villa se realizaron sobre la base de una buena administración económica. Se logró un buen trazado de las calles en manzanas cuadriculadas. El reasentamiento fue paulatino y lento. Se construyeron los edificios de cabildo, los templos, conventos, y el vecindario se fue extendiendo con viviendas de tapia, adobe o bareque, que era lo más único que permitía la economía de la población. En Riobamba vivían muchas familias de la primera distinción de la audiencia, y los pocos sobrevivientes tuvieron dificultades para volver a surgir socialmente, pues la mayor parte emigró a otras poblaciones. José Antonio de Lizarzaburu y Dávalos donaron cerca de las llanuras de Tapi un extenso arenal para que allí se fundara la nueva San Pedro de Riobamba, que ya no fue la hermosa villa del Villar Don Pardo, como llamaba antes, sino una ciudad nueva, con muchos deseos de surgir y olvidar la pasada catástrofe. Don Bernardo de Arquea trazó los planos y por eso Riobamba es una ciudad de calles rectas y bien delineadas, que en el siglo XIX creció en población e importancia, hasta convertirse en la Sultana de los Andes, la ciudad de las primicias. Desde tiempos inmemoriales, a los terremotos se les dio una explicación mítica y fueron fuentes de leyendas y supersticiones. Con posterioridad, se los atribuía castigos divinos por el mal comportamiento humano, para finalmente tratar de encontrar causas naturales para la generación de los sismos. En la época colonial, cuando la ciencia estaba completamente incapacitada para tratar de explicar la causa natural de los terremotos, frecuentemente se culpó a los volcanes de ser los generadores de estos fenómenos. En 1797, por la distribución de los efectos y algunas manifestaciones anteriores que se suponían provenientes del llamado volcán de Macas, el Sangay inicialmente se le atribuyó a este el origen del terremoto, pero con la explicación de que era un castigo divino. En definitiva, según aquellas creencias, era un fenómeno natural, por voluntad divina. Bueno, a finales del siglo XIX la vestimenta aquí en la ciudad de Riobamba era un poco diversa, dependía de la etnia o del estamento social. Pues, por ejemplo, los mestizos generalmente ropa ajustada, ropa terno, dependiendo del nivel social, los indígenas descalzos con su típico poncho y su pantalón. Ahora, normalmente las mujeres siempre andaban con vestidos largos, bien protegidas por el frío, por supuesto. Ahora, por otro lado, también es importante notar el pantalón en la mujer está lejos todavía de ser
utilizaba, ¿no? Sobre todo, dependiendo del grupo social, mestizos y blancos, por ejemplo, cuando iban a las misas dominicales, siempre iban bien internados, las mujeres bien vestidas con velos y pañuelos. No, porque Riobamba en ese entonces, cuando hubo el terremoto, era posiblemente la tercera ciudad en importancia. La primera, obviamente, era Quito, como capital de la Real Audiencia, y posteriormente la capital del Ecuador. Y en ese entonces, la segunda ciudad en importancia era Cuenca. Guayaquil será posterior, pero eso que había sido capital, no, porque de hecho la mayor parte y concentración de entidades públicas y de organismos estatales siempre han estado en Quito. Bueno, yo creo exactamente el dato en décadas no lo sé, pero obviamente fue un proceso largo que demandó, por ejemplo, el hecho de buscar dónde reasentarse, porque hubo varias propuestas, como irse al lugar donde es Chambo, Gatazo, hasta que finalmente se llegó a este sitio. Yo supongo que fue un proceso que costó algún buen tiempo hasta ubicarnos, ver los sitios, cómo se distribuyen los terrenos, las propiedades, los locales, etcétera. En la conocida llanura de Tapi, ¿no? Es decir, aquí en lo que ahora debería ser parte del centro actual de la ciudad, ¿no? Donde el mayor problema, por ejemplo, que tuvo la ciudad al asentarse fue el abastecimiento del agua, pero en el sitio actual, ¿no? Esto ocurrió, recordemos, en 1799, según una fecha histórica que se da a entender, una fecha oficial que vendría a ser el 1 de abril. No se olvide que la Real Colonial se destruye el 4 de febrero de 1727, día sábado. Bueno, fue una orden directa de la Real Audiencia de Quito. Eso demandó una lucha de poder local, en el cual se jugaron una serie de intereses muy oscuros y sucios que muy bien los trabaja y analiza la historiadora cuencana Rosario Coronel, en una tesis doctoral en Andino. Entonces, obviamente, supone que es Pedro Lizarzaburu, uno de los que organiza Lizarzaburu, pero hay también una serie de intereses que están ya revisados por Rosario Coronel, en los cuales se ve realmente qué pretendían estas personas. Ahora, la primera se la conoce como el asentamiento de Riobamba, posteriormente, hacia 1785, se le conoce como Villa Villardón Pardo, en homenaje al virrey. Luego seguirá, pero la gente siempre le van a seguir llamando como Riobamba. Posteriormente, con la emoción de la independencia y agradecimiento a Bolívar, la ciudad pasa a llamarse Ciudad Bolívar, nombre que tampoco nunca pasa de la nominación. Por eso es que inclusive buena parte de la historia eclesiástica de nuestra diócesis, la diócesis se llama Diócesis de Bolívar, pero simplemente estos nombres como Villa Viardón Pardo y Ciudad Bolívar nunca pasaron del papel. Tradicionalmente se dice porque son varias cosas que por primera vez suceden acá, aunque siempre hay que tratar de estudiarlas bien y porque hay muchas primicias que realmente no lo son. Quizás, bueno, las más notables obviamente serían la ciudad donde se firmó la primera y se redactó y se aprobó la primera constitución de la República del Ecuador. Y también contamos con la primera emisora del país, con la radio El Prado, los primeros juegos nacionales, pero otras primicias no lo son tal. Por ejemplo, acá todavía se sostiene que la primera ciudadela del Ecuador es Bellavista, pero eso es un dato totalmente erróneo, no es verdad eso. Y sostener que el primer cabildo se asentó aquí tampoco es cierto porque hay que tomar en cuenta la colonia y la república.